Gracias por estar acá. Ponle play y ponle pausa. Ahí, páralo. Bueno, esta charla o esta clase tiene por nombre El proceso de la adicción, una revisión mitológica y contemporánea. Es fruto de una revisión tanto de la práctica de las adicciones como también de una visión desde la mitología clásica, desde la mitología principalmente griega, ¿no? Y quizás en un principio pareciera ser que no hay mucha relación, ¿no? ¿Qué tiene que ver la adicción con la mitología? Yo los quiero invitar a justamente a que abramos esa posibilidad y que nos abramos a la posibilidad de que existe una relación. Y vamos a hacer un camino, vamos a hacer un recorrido, que justamente lo que vamos a intentar hacer es establecer relaciones vinculantes entre la adicción, el proceso de la adicción, ¿no? Y ciertos mitos. Quisiera comenzar con una petición, ¿no? Que tiene que ver con que ojalá las preguntas que vayan surgiendo las vayan anotando o las vayan registrando, porque al final me gustaría tomarme unos minutos para responder esas preguntas, si es que van surgiendo. Ya, yo siempre les digo a ustedes, si es que he sido profesor, les digo que la clase la construimos entre los dos, entre ustedes y yo. Y me interesa también que tengamos esa instancia de co-construcción del conocimiento, ¿no? Si bien yo les traigo algo, también cómo les llegue a ustedes, eso es particular y único. Por eso que los quiero invitar a que tomen registro, tomen nota, porque después, al final, nos tomaremos unos momentos para conversar y responder esas preguntas. ¿Vale? Los voy a dejar con un video. Les pido que presten atención y con esto vamos a introducir.
Bien. Este video es una pequeña introducción de ciertos conceptos que me parece importante tengamos claros desde un principio, ¿no? Justo traje el verde. Ahí sí. Para los griegos, y no solamente para los griegos, ¿no? Sino que para las grandes civilizaciones, aquellas que construyeron mitos y que construyeron una mitología a partir de esos mitos, antes de que existiéramos, antes de que existiera algo, existía la nada. Existía lo que los griegos llamaban caos. Hoy en día, a través de la física cuántica, entendemos que ese caos, desde la nada, ¿no? Desde que no había nada, y a partir del Big Bang, surge algo. Surge un orden que justamente, valga la redundancia, ¿no? Da estructura y orden a las cosas. Ese orden, como aparece en el video, los griegos lo llaman diké. Ese nombre es fundamental, ¿no? Porque en el fondo lo que dice diké es que este orden no solamente que clasifica, ¿no? Sino que le da a cada cosa su lugar. A cada ser vivo le da su lugar en el universo. Es tan importante diké que si no se cumple, si no se establece este orden o si se intenta quebrantar, hay un castigo. Este intento de quebrantar este orden fundamental del universo y del cosmos, o este orden cosmogónico, el intento de quebrantarlo se llama hibris. De hecho, en la entrada del templo de Delfos, donde está el oráculo de Delfos, hay una serie de mandatos, ¿no? Está el famoso conócete a ti mismo, nada en exceso, odia la hibris, odia la desmesura, odia la transgresión de los límites. Ojo con quebrantar el orden divino. Ojo con quebrantar el orden del universo, porque está establecido por un motivo. Por lo tanto, quienes quebrantan este orden tienen un castigo, y ese castigo se llama némesis. Es tan fundamental este orden que no solamente está dentro de la mitología griega, ¿no? La más cercana a nosotros es la mitología judeocristiana, ¿no? Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el mito de Adán y Eva, donde Dios del caos estableció un orden, este orden perfecto, que era el orden del paraíso, que era Adán y Eva inmortales, y que ellos cometen hibris. ¿Qué quiere decir? Que ellos intentan, o no solamente lo intentan, sino que lo hacen, ¿no? Comen del árbol del conocimiento. Y ahí está la famosa manzana, ¿no? Ahí está su hibris. Y como todos nosotros sabemos, ¿no?
su némesis, es la expulsión del paraíso. Es ser conscientes del dolor, del sufrimiento, del esfuerzo, de la muerte. Del caos, diqué, ibris, y de la ibris aparece némesis, es la base sobre la cual vamos a establecer esta presentación. De aquí estableceremos puentes a cómo esto se relaciona con la adicción. Pero es sumamente importante que esto quede claro, ¿no? Para eso, me gustaría presentarles un par de mitos, un par de relatos mitológicos, que justamente lo que hacen es mostrarnos lo que los personajes principales hacen, ¿no? Es decir, el caer en ibris. Que no solamente tiene que ver, ojo, esto es fundamental, ¿no? No solamente tiene que ver con ser arrogante, con la desmesura, ¿no? Con la falta de límites. Sí, eso es la base, ¿no? Pero fundamentalmente, y esto es lo principal, tiene que ver con que intentan cambiar el orden de las cosas, cambiar el orden sagrado de las cosas. Voy a retomar esta idea más adelante. El primer mito que les quiero presentar es el mito de Ícaro. Probablemente ustedes ya lo han escuchado alguna vez, pero me gustaría retomarlo, ¿no? Hacer una mirada general de lo que es el mito de Ícaro. Ícaro, junto a su padre Dédalo, habían sido encerrados en el laberinto, en el mismo laberinto que estaba el Minotauro, ¿no? Habían sido encarcelados por el rey Minos en este laberinto. ¿Qué es lo que pasa, no? Ni siquiera Dédalo, el constructor del laberinto, era capaz de salir, ¿no? Porque era muy intrincado. Entonces lo que hace es justamente construir un par de alas para él y para su hijo, en donde pudieran volar, obviamente, y escapar del laberinto. Estas alas estaban construidas con plumas y con cera. Por lo tanto, Dédalo le dice a su hijo Ícaro, le dice, hijo, no vueles muy alto, no vueles muy cerca del sol, porque el sol puede derretir la cera de tus alas. Y tampoco vueles muy bajo, porque la humedad del agua puede hacer que tus alas sean más pesadas y caigas, ¿no? Mantente en una altura media. Esto es un relato muy simbólico, ¿no? Recordemos que siempre está el diqué, el orden, ibris, como base del entendimiento de todo esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Ícaro? Obviamente, deslumbrado por la luz del sol, no le hace caso a su padre, ¿no? Y vuela alto, llega al sol, o muy cerca del sol, se encandila con esta luz y finalmente cae. Cae al mar y muere. Este mito, muy simple, ¿no? Pero lo que hace es mostrarnos ibris, mostrarnos esta desmesura, mostrarnos este deslumbramiento por lo divino. Es decir, hay una mirada hacia el sol, ¿no? Ustedes saben que Zeus, el mismo Dios o Jesús, son representaciones más básicas o más
en lo más básico de esa representación, se encuentra la representación del dios Sol. Entonces, cuando se habla de que Ícaro mira al sol, es simbólicamente la representación de que está mirando lo divino, de que está mirando la divinidad. ¿Mm? En la psicología analítica junguiana se le llama a eso una experiencia numinosa, con N, ¿no? De numen. Es decir, una experiencia tan potente que deslumbra la conciencia, pero que es muy difícil para la conciencia rearmarse. Por lo tanto, las experiencias numinosas tienen que ser o son, ¿no?, pequeñas, breves, porque si no, la conciencia se desintegra. Simbólicamente es lo que le pasa a Ícaro. Simbólicamente es lo que le pasa cuando mira el sol y cae. Otro mito que les quiero traer. Saca el cursor de ahí, otro mito que les quiero traer es el del rey Midas. El rey Midas era un rey, justamente, que recibe un favor de Dionisio. Y Dionisio le dice, pídeme el favor que tú quieras. ¿Qué es lo que hace el rey Midas? Ahí tenemos una imagen de Dionisio, ¿no? El rey Midas le dice, ok, yo lo que quiero es que las cosas que yo toque se transformen en oro, porque quiero ser la persona más rica de todos los reinos. Y Dionisio le da el poder de transformar todo en oro. Ustedes comprenderán que eso no puede durar mucho, ¿no? Porque lo que ocurre, finalmente, es que él empieza a tocar todas las cosas y todo se transforma en oro. ¿Y qué pasa si quiere comer? Se transforma en oro. ¿Qué pasa si quiere beber? Se transforma en oro. Entonces empieza el rey Midas a darse cuenta que esta bendición o este favor de los dioses no era tal, sino que finalmente se transforma en una maldición, ¿no? Ahí tenemos al rey Midas tratando de tomar algo y se transforma en oro, ¿no? Y finalmente empieza a tocar a las personas amadas y se transforman en oro, ¿no? Este mito, obviamente desde un nivel, nos habla de ibris por la codicia, ¿no? Es un análisis que podemos hacer que es bastante obvio y lógico, ¿no? Hay una codicia, hay una ibris, hay una desmesura. Pero lo fundamental de este mito es el segundo giro que se le da a la ibris, que tiene que ver con la pérdida de diqué, del orden cosmogónico. Es decir, imagínense una persona que es capaz de, con un solo toque, matar a otro ser vivo. Ese es un poder de los dioses. Y ahí está la verdadera ibris de Midas. No tanto en su codicia, sino más bien en el poder que adquiere, ¿no? Que es este que ya les menciono, ¿no? Que tiene que ver con cambiar el orden fundamental de la vida, el orden fundamental de la vida y la muerte. Él con un toque es capaz de matar a alguien. Ahí está su verdadera ibris. Obviamente es castigado a través de némesis, ¿no? Mueren sus seres queridos. El próximo mito que les quiero presentar es el mito de Sísifo. Y aquí me detendré un poco más, ¿no? Porque la historia de Sísifo es un poco más compleja.
Sísifo se dice que era el más perspicaz de todos los mortales. Este mito, antes de Sísifo, comienza con Zeus, a quien vemos ahí. Zeus rapta a Egina, que es hija de un dios que se llama Sopo, un dios pluvial, un dios como de segunda categoría. Pero Zeus la rapta, le gusta a esta chica, se transforma en un águila y dice, esta es mía. Y se la lleva, ¿no? Ahí está Zeus transformado en un águila llevándose a Egina. ¿Qué es lo que pasa? Sísifo dice, lo ve esto. Y ese es Zeus, dice, ok. Y cuando Asopo, padre de Egina, empieza a buscar a su hija raptada, va donde Sísifo, sabiendo que Sísifo es muy perspicaz, es muy agudo, es muy inteligente, y le dice, ¿tú has visto a mi hija? Y le dice, yo sí la vi. Dime dónde está. Y Sísifo le dice, no, yo te digo dónde está, con la condición de que tú hagas crecer un manantial de agua, ¿no? Recuerden que Asopo era un dios pluvial, a menos que tú hagas nacer un manantial perenne, un manantial permanente de agua, yo no te digo dónde está tu hija. Ok, Asopo lo hace, Sísifo se vuelve muy querido entre su pueblo, ¿no? Asopo va, encara a Zeus y queda la embarrada, ¿no? Porque Zeus dice, aquí hay alguien que le dijo a Asopo lo que yo había hecho. Obviamente, Sísifo. ¿Y qué es lo que hace Zeus? Le dice a su hermano Hades, anda y llévate a Sísifo y llévatelo al infierno. Castígalo. Pero ¿qué es lo que hace Sísifo? Sabiendo esto, se esconde y espera a Hades. Ahí tenemos a Hades, ¿no? Se esconde y lo espera, agazapado. Y cuando Hades lo va a buscar, lo encadena y lo atrapa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ibris. Ibris de Sísifo. Encadena la muerte. Sísifo encadena la muerte y la oculta. Obviamente, si la muerte no está haciendo su trabajo, nadie muere. Por lo que Ares, dios de la guerra, se va a quejar a Zeus y le dice, Zeus, hay guerra, les cortan las cabezas, le entierran cuchillos, le entierran espada y nadie muere. ¿Dónde está Hades? Y Zeus dice, bueno, yo mandé a Hades a que busque a Sísifo y se lo lleve al infierno. ¿Y Sísifo dónde está? Sísifo lo estaba pasando chancho. Primera Ibris. Sísifo cambia el orden cosmogónico. Imagínense que un mortal cambia la forma en que las personas mueren. Ya no mueren. Ya no mueren. Alguien podría cortarle la cabeza y no moría. Seguía vivo. Gracias a Sísifo. Por lo tanto, van a buscar nuevamente a Sísifo. Esta vez, sí lo llevan al infierno. Pero ¿qué es lo que hace Sísifo? Muy inteligente, ¿no? Porque es el burlador de la muerte. Sísifo le dice a su esposa, como sabe que lo andan buscando, Sísifo le dice a su esposa, cuando a mí me vengan a buscar, no le des sepultura a mi cuerpo, tíralo en medio de la plaza pública. ¿Pero cómo? Le dice la esposa, si acá necesitamos dar sepultura, tíralo, hazme caso. Ok, la esposa tira el cuerpo y cuando Sísifo está en los infiernos, le dice a Perséfone, reina del inframundo, la señora de Hades, le dice, Perséfone, no puede ser
que mi mujer, ¿no?, haya tirado mi cuerpo en medio de la plaza pública. Yo tengo que darle una sepultura como es correspondiente. Necesito volver. No puede ser que se me niegue ese derecho. Y Perséfone cede. Él dice, ok, anda, dale sepultura a tu cuerpo y vuelves. ¿Ustedes creen que volvió? Nuevamente, Sísifo burla a la muerte. Es decir, segunda ibris, que tiene que ver con que una persona que muere y va al infierno, regrese del infierno y vuelva a estar entre los vivos. Segunda. ¿Qué es lo que sucede finalmente? Mandan a Hermes, ¿no? El mensajero de los dioses, ¿no? Porque ya Sísifo había vivido ya muchos años más escapando, estaba en la playita, lo pasaba súper bien, y tienen que pedirle a Hermes que vaya, agarre a Sísifo y lo lleve finalmente al inframundo. Ahora sí que no se libra. Y cuando finalmente lo llevan al inframundo, le tienen preparado su castigo. El castigo de Sísifo, ¿no? Que es subir una piedra eternamente por una colina para cuando llegue arriba, la piedra vuelve a caer. Y Sísifo tiene que nuevamente volver por la piedra y subirla eternamente. Ese es su castigo por ibris. Esa es su némesis, ese castigo absurdo, ese castigo sin sentido que tiene que ver con subir, con hacer eternamente algo que no tiene ninguna trascendencia. Es ahí su némesis, ¿no? Imagínense, subir, 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 llegar arriba con la piedra y cuando está arriba, la piedra cae nuevamente ladera abajo. He ahí la némesis de Sísifo. El cuarto mito que les quiero presentar es un mito ya más contemporáneo, ¿no? Y que me imagino todos lo conocen. Es el mito del doctor Frankenstein. Quizás muchos crean que Frankenstein es el monstruo, ¿no? Frankenstein es el doctor que crea al monstruo. Y el motivo principal del doctor Frankenstein de crear este monstruo no era crear un monstruo, obviamente, sino era crear un ser perfecto. Un ser que no tuviera enfermedades, que no muriera, ¿no?, que fuese muy fuerte. Y lo hace recolectando partes de cuerpos difuntos que los saca de los cementerios. Los va uniendo, ¿no? Va uniendo un brazo, una pierna, un torso, y va uniendo, ¿no? Este doctor que se decía que era muy inteligente, ¿no?, y que finalmente crea a un ser. Se dice que en la primera versión de Frankenstein, sí, se dice que lo crea en una caldera, ¿no?, que hace referencia un poco al proceso alquímico. Pero ya en las versiones un poco más modernas se habla de que lo crea y le da vida a través de un rayo, ¿no? Y quizás los que tenemos un poquito más de edad nos acordemos de este doctor gritando ¡está vivo! ¡Vivo! ¿No? Y que le dio vida a este monstruo, ¿no? Podrán entender dónde está la ibris del doctor Frankenstein, ¿no? En querer dar y otorgar vida a un ser que nace a partir de partes, que no tiene una creación natural, que además no solamente le quiere dar vida, sino que le quiere dar una vida ya, pero que sea el ser perfecto. Finalmente, aquí hay dos versiones, ¿no?, de lo que ocurre con este monstruo, ¿no?
se da cuenta, o tres, ¿no? Una que se enamora, esa es como la más romántica y se va en búsqueda de su amor. La otra versión es que el pueblo sabe que aparece este monstruo y lo empiezan a cazar. Pero la versión que menos se conoce, pero que también es la que me parece más interesante debido a que es la que representa con mayor profundidad la némesis del Dr. Frankenstein, es que el doctor, al ver esta creación horrorosa y monstruosa, empieza a escapar. Y escapa, ¿no? Y el monstruo lo sigue y lo sigue. Y ahí tenemos una de las escenas, ¿no? Con Boris Karloff, ¿no? El clásico Frankenstein, donde está persiguiendo al doctor y ya lo está enfrentando. Ahí está la némesis, es decir, tu propia creación es quien te persigue. Es lo que tú mismo has creado a través de un acto de ibris, es de lo que no te logras salvar, de lo que no te logras escapar, de aquello que desencadenaste a través de la ibris y te quieres escapar, quieres huir y te persigue hasta el final. Hemos visto 4 mitos, ¿no?, de ibris, que los quise traer porque me parecieron bien interesantes. Sin embargo, la ibris ha estado presente en los mitos siempre, ¿no? Adán y Eva, Edipo, Rey Minos, Prometeo, Eco, la Torre de Babel, Esculapio, Atlas, Menecio, Bimeteo, Agamenón, Casandra, Orestes, Odiseo, Layo, Heracles. Hay un sinfín de mitos que representan la pérdida de Diké, la pérdida del orden sagrado a través de un acto que desafía este orden cosmogónico. Y posteriormente su castigo. Ya. Ahora, lo que haremos es establecer el puente. Hemos hablado ya bastante sobre mitos y espero que haya quedado más o menos establecido lo que se entiende por este caos, diqué, ibris y la respuesta que es némesis. El puente que estableceremos ahora es hacia cómo esto mismo se da en la adicción. Primero, quiero hacer un pequeño alcance, ¿no? Hablamos de el proceso de la adicción, porque justamente es un proceso, ¿no? Las personas no nacen con una adicción, es algo que se construye, ¿ok? Y es algo que se construye, y acá les voy a hacer un pequeño esquema, ¿no? Desde el uso. Esto es una clasificación del DSM-4, ¿no? Del Manual de Psiquiatría Americana, ¿no? Es decir, que primero una droga, cualquiera que ésta sea, se usa. Para después pasar, ¿no? Hay un grado, ¿no?, de usos. Después se comienza el abuso, ¿ok? Que también tiene grados, ¿no? Es decir, las personas van construyendo su adicción hasta finalmente pasan a la dependencia o también llamada adicción, que también esta adicción también posee grados, ¿no? Hay grados de adicción más severos que otros, pero una persona que consume una droga no
se hace inmediatamente adicto o dependiente a la sustancia, ¿no? Es un proceso sistemático, ya sea por intensidad o por la duración en el tiempo. Esto va increciendo. Por lo tanto, a eso se refiere con el proceso de la adicción, es decir, los pasos que te han llevado a finalmente caer en una adicción. Habiendo dicho eso, uso, abuso, dependencia, pasaremos entonces de la ibris mitológica a la adicción. Es decir, ¿cómo lo vamos a entender, no? Las personas consumen una droga, la usan, abusan y después, obviamente, sin quererlo, ¿no? Sin una intención, pero caen finalmente en la dependencia, con un motivo, con un propósito, que puede ser motivos conscientes o inconscientes. Generalmente tiene que ver con los dos, ¿no? Con motivos conscientes y con motivos inconscientes. Este uso en un principio de la sustancia se le llama el propósito del consumo o la función que cumple el consumo. Es decir, ¿para qué la persona va y consume? Muy simple. Y es ahí donde nos detendremos. Porque en este propósito, por ejemplo, el primero que aparece es, ya viene, ahí está. Deténlo ahí. Ok. Exploraremos varios propósitos, ¿no? El primer propósito es el placer. Obviamente, las personas no consumen una droga buscando el displacer, ¿no? Consumen una droga buscando el placer, buscando pasarlo bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué este placer se vuelve ibris? Porque en el placer, la otra polaridad del placer es el dolor. ¿Qué es lo que ocurre? Placer, 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 consumo, 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 consumo. Ibris. La vida no es solo placer. La vida no es solo gozar. Quizás para algunos les parecerá novedoso esto, ¿no? Pero créanme que es así, no, hablando en serio. El querer intencionadamente mantenerte en el placer a través de un agente exógeno como es la droga, finalmente lo que va a hacer es que caigas en ibris. Ojo, quiero hacer un paréntesis acá. Yo no vengo a hacer una apología al no consumo de drogas, ¿no? Por favor. Con esto lo que quiero decir no es que el consumo de drogas esté bien o esté mal, ¿no? No quiero establecer un juicio de valor con esto. Lo que quiero hacer sí es establecer que hay ciertas formas en cómo se llega o cómo se mantiene un consumo que pueden resultar sumamente perjudiciales. Y esto es por esta desmesura. Esta desmesura, en este caso, en este eje de la variable, tiene que ver con la conservación y la mantención permanente del placer. Y evitar, por ende, el dolor.
Pero aquí ocurre algo muy curioso, ¿no? Hay una ley que se llama la ley de enantiodromía. La enantiodromía es un principio que plantea por primera vez Heráclito, hace muchísimo tiempo, y que habla de que cuando una energía se vuelve unidireccional o unipolar, la misma cantidad de energía se empieza a acumular en el polo opuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en la adicción? Placer, 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 placer. Y lo que ocurre en la enantiodromía es una vuelta, se da vuelta la tortilla, hacia el dolor. Entonces ahora la persona, el adicto, ya no consume para sentir placer, sino que como se ha vuelto adicto, consume para no sentir dolor. Porque si no consume, está constantemente en el dolor. Y como estuvo tanto tiempo, uso, abuso, dependencia, estuvo tanto tiempo ahí que la ley de la enantiodromía dice, ok, tanto que le das y no ves el polo opuesto que, ¡pum!, se te devuelve esto. Y se te devuelve de una forma enantiodrómica destructiva. Porque hay una ley de la enantiodromía más constructiva, ¿no? Que tiene que ver con la conservación de los polos, que tiene que ver con el equilibrio vital. Pero en este caso, como el individuo intencionalmente se ha querido mantener en el placer, la vuelta va hacia el dolor. Y ahí está la ibris, ¿no? Ahí está el querer ir contra el orden de las cosas. Si la vida también es dolor, ¿no? Si pudiéramos abrirnos hacia el placer y hacia el dolor con la misma apertura, veríamos que las cosas cambian, ¿no? Nuestra vida cambia. Lo que pasa es que hacemos un juicio de valor frente al dolor y decimos el dolor es malo y por lo tanto lo evitamos. El placer es bueno, por lo tanto lo buscamos. Pero en esto no hay un juicio de valor. Ibris, primera ibris en la adicción. Por lo tanto, la némesis está establecida justamente porque el adicto es una persona que sufre mucho. Sufre constantemente. Entonces, tanto que buscó el placer, ¡pum!, ibris. Enantiodromía, némesis, dolor. La otra variable que les quiero mencionar, justamente, tiene que ver con... Gracias. La identidad y la sobreidentificación. Páralo ahí. Ocurre lo mismo, ¿no? Muchas veces, sobre todo los jóvenes, y ¿por qué no también? ¿Por qué no también los adultos, ¿no? que caen finalmente en una adicción? Buscan el consumo con el fin de establecer una identidad, ¿no? De quién soy, cómo me encuentro acá. No, yo cuando tomo, o cuando consumo, o cuando fumo, soy de tal o cual forma. No, soy más divertido, no, me voy para adentro, me miro, hoy sí, encuentro tantas respuestas. O sí, por fin me puedo relajar. No, busco sentirme de una forma. O de ser el más bacán, ser el más chistoso. ¿No? Ser algo que sin el consumo difícilmente lo vas a encontrar. O no sabes cómo encontrarlo.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Consumo, 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 búsqueda de la identidad a través del consumo. Se cae en ibris y la ley de la antidromía nos dice, ¡pup! Te sobreidentificaste. ¿Qué significa eso? Para todos, ahora solamente eres el curado, el volado, el que hace esto, el que consume, ¿no? O no puedes hacer nada sin consumir. O no puedes ir a un carrete si no se consume. No puedes estar en un ambiente social y compartir si no se consume. Es decir, esa búsqueda de identidad posteriormente se torna una sobreidentificación, porque quedas anclado a esa forma de estar en el mundo. Estoy buscando quién ser y finalmente me atrapa esa forma de ser. Y ahí está la némesis, ¿no? Fíjense que, como les digo, ¿no? La enantiodromía se da porque tanto busco esto que la fuerza contraria aparece de forma abrupta. Vida-muerte, otra variable. Se empieza a hacer, espero que ya más claro, y empiezan ustedes a autorrellenar en sus mentes cómo se establece esta variable a través del consumo, ¿no? La búsqueda de la vida, la búsqueda de sentirse bien, que tiene que ver con el placer, pero que también tiene que ver, por ejemplo, con... Yo he visto, por ejemplo, personas que llevan muchos años consumiendo y que tienen hace mucho tiempo una adicción, que buscan a través de la adicción evitar sentirse viejos, evitar sentirse viejas, a través del consumo, ¿no? Entonces la persona consume cocaína y se siente tremendamente poderoso, poderosa, ¿no? Y se siente que tiene una capacidad sexual tremenda, o consume alcohol y a través de ese consumo de alcohol se siente también sexualmente desinhibido, desinhibida. Es decir, muy cercano a la vida, muy cercano a sentir. Muy cercano a la felicidad, entre comillas, ¿no? Y que finalmente, como ya hemos dicho, ¿no? Esto de conservar eternamente la vida o conservarme eternamente vivo es un tremendo acto de ibris, es un tremendo acto de desmesura, es un tremendo acto de ir en contra de las leyes de. Claro, consumo cocaína y estoy 18 horas sin parar. Contra la naturaleza, contra el orden. Y que finalmente se da la vuelta, ¿no? Y todos sabemos entonces cómo la adicción nos acerca físicamente a la muerte, a sentirnos. Imagino que más han tenido caña, ¿no? Un día domingo en la mañana y se quieren morir. Eso, de alguna forma, en un nivel más bajo, tiene que ver con que, claro, la noche anterior se sintieron, no le estoy diciendo que tengan adicciones, ¿no? Pero al menos han abusado. La noche anterior, llenos de vida, ¿no? Uy, sí, bailaste hasta arriba de la mesa. Y al otro día, por favor, que alguien me pegue un tiro en la cabeza. Ese ejemplo caricaturesco lo podemos exacerbar y podemos hacer que ese continuo aumente hasta llevar a una persona que es adicta, ¿no?
donde no solamente a nivel emocional se siente muerto, sino además a nivel físico de sus órganos internos, ¿no? El hígado, el cerebro, el corazón, los pulmones, muy cercanos a la muerte. La otra variable, hay muchas variables, ¿no? Dentro de esta vuelta que apareció a través de esta reflexión, aparecían muchas variables, ¿no? Traje algunas y menciono varias más, que no las vamos a profundizar, ¿no? Pero traje, creo que las que a mi juicio fueron las más importantes, ¿no? La libertad y finalmente la dependencia. ¿Cuántos jóvenes entran en el consumo sintiendo que a través de consumir o a través de fumarse un pito, tomarse una botella de algo o un vaso de algo o inhalar alguna cosa, se sienten más libres? ¿Cuántos de ellos entienden esto como libertad? Es que soy más grande, es que hago lo que quiero, es que con esto saco más perso. En personas más adultas, por ejemplo, cuando ya tienen trabajo, yo he visto mucho de, bueno, yo con mi plata hago lo que quiero, ¿no? Tengo la libertad de gastarme lo que quiera en lo que quiero. Y si quiero me compro tanta plata en marihuana, en cocaína, en alcohol, y es mi plata. Es mi libertad. Pero que, y aquí de forma literal, ¿no? En términos de la adicción, de la dependencia, caen y se hacen dependientes. No son libres. No son libres. De nuevo, ¿no? Ibris en cuanto a la libertad. A que si bien somos personas libres, también somos personas que tenemos cierto grado de determinación, es decir, de determinismo. Tenemos un destino también. No es la libertad absoluta. Y por no ver esto, por no ver que la libertad también tiene un grado de responsabilidad, y darle tanto una pseudo libertad, el antioderomía, ibris, némesis, dependencia. Piensen, por ejemplo, en Ícaro, libertad. Piensen en Sísifo, vida, el evasor de la muerte. Piensen, por ejemplo, en el rey Midas, el poder. ¿Cómo eso se da vuelta finalmente cuando eso se torna una unidireccionalidad de la conciencia? Y acá, bueno, otro también que tiene que ver justamente con el rey Midas, ¿no? El poder, esta sensación de poderío que aparece a través del consumo, sobre todo de las drogas que son estimulantes. Cocaína, ¿no? La principal droga estimulante, ¿no? Me siento poderoso. En un grado también el alcohol, ¿no? El alcohol en su primera fase es un gran estimulante. Después viene la depresión, ¿no? Depresión del sistema nervioso central. Pero, ¿no? Claro, soy muy poderoso. Pero claro, después, ¿qué hiciste ayer? ¿Te acordáis de eso? Oye, ¿cómo? ¿Te acordáis que hiciste esto? ¿Qué tan poderoso eres ahí? El poder y la esclavitud. Por ejemplo, como les decía, del rey Midas. Finalmente el rey Midas se vuelve esclavo de su
de su petición, ¿no? Y hay varias otras variables, ¿no? Que no voy a explicar mucho por una cosa de tiempo, ¿no? Pero sentido y vacío. Hay en muchas drogas, sobre todo las drogas alucinógenas, una búsqueda de sentido, como que voy a tomarme esto, me voy a tomar esta ayahuasca, voy a pegar el medio viaje y voy a encontrar el sentido de mi vida. Y no encontré nada, ¿no? O, sí, hago esto y me voy para adentro. No digo que no se pueda hacer, ¿ah? No digo que no. Digo que lo peligroso es cuando lo único que se hace para buscar el sentido es eso. Cuando se establece como una actitud unidireccional de la conciencia. La única forma de buscar el sentido es, y claro, y si no tengo un pito, no le encuentro sentido. O si no me tomo un copete, esta cuestión es fome. O, chuta, hace tiempo que no tengo como una amplitud de mi conciencia. ¿Sabéis qué? Voy a ir y voy a consumir un hongo, tal cosa, ¿no? Pero es lo único que se está haciendo para lo sagrado y lo profano, ¿no? ¿Ustedes saben por qué el tema de la adicción es un tema que no tiene más de 300, 400 años en nuestra historia? Siendo que el consumo de drogas existe desde que el ser humano es ser humano. El consumo de drogas ha existido a lo largo de toda la historia, de toda nuestra historia. Pero en los últimos cientos de años es donde ha aparecido la adicción. Es porque los antiguos utilizaban la droga con un sentido, en rituales, en ceremonias, principalmente en ritos de iniciación, donde entraban, tenían la experiencia y salían cambiados, habiendo perdido algo y dejado algo. Es decir, el consumo era un consumo consentido, era un consumo sagrado y era un consumo además en ocasiones especiales. Hoy en día ese consumo lo hemos vuelto banal, trivial. Fortaleza, debilidad, lucidez, torpeza, trascendencia, vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Variables que tienen que ver con ibris y némesis. Ibris y némesis. Y así. Ok. Ok. Para ir cerrando, quisiera dejarles un último video. Por favor, si pudieran bajar un poquito las luces y subir el volumen. Este último breve video
tiene la intención de mostrarles justamente lo que dice, ¿no? Que la ibris no es un problema solamente relacionado con la adicción. La ibris y némesis, ¿no? Es un problema presente hoy en día en nuestra civilización, como ha estado presente a lo largo de la historia, pero que tal vez nos cuesta verla. La codicia, la avaricia, la contaminación, ¿no? Creer que el planeta es un basurero, ¿no? Creer que esta cuestión es como de lo mismo. El no querer morir, las cirugías, el exceso de comida, los excesos, el acaparamiento, etcétera, etcétera, etcétera. La ibris no solamente se da en el tema de las adicciones. Ustedes, futuros psicólogos, futuros habitantes y actuales habitantes del planeta Tierra, están constantemente siendo testigos de actos de ibris. No en un sentido moralista, en un sentido castigador, pero la historia, la experiencia nos dice que a un exceso de ibris siempre aparece némesis. Me gustaría dejar también un espacio abierto para preguntas, para reflexiones, para comentarios, lo que aparezca, ¿no? Si es que quedan dudas con respecto a algo, por favor, comenten. Bienvenidos, bienvenidas. Juan Pablo. Como escuchando esto, como que se me viene mucho a la cabeza la ley del karma. Como, ¿qué relación podrías verle tú? Y lo otro, a través de esto, como de las drogas buscándole un sentido, como cuáles serían como los parámetros como fundamentales para usar una droga en busca de un sentido, que se ve como algo como tan difícil, casi utópico. Vale. Claro, en cierta forma, bueno, Juan Pablo pregunta por la ley del karma, ¿no? En cierta forma tiene una similitud, pero tiene una gran diferencia en que ibris es más bien un arquetipo. Por lo tanto, siendo un arquetipo, tiene una connotación tanto destructiva como constructiva, ¿no? Nosotros vimos en este momento una ibris más bien que tiene que ver con el darle tanto a la ibris que se vuelve destructiva. Pero no olvidemos que esta osadía, esta ibris, muchas veces, por ejemplo, es la que le ha ayudado al ser humano a llegar a la luna, a querer ir más allá de las fronteras, ¿no? a conocer el genoma humano. Es como tú y como cada uno de nosotros maneja ese conocimiento y ese poder. En el sentido más bien como de la ibris en antidromía y némesis, sí, es muy similar a la ley del karma. Pero también hay un aspecto constructivo de ibris, ¿no? Que es como el querer ir más allá. Prometeo, el mito de Prometeo, ¿no? Que le roba el rayo, ¿no? Le roba la luz, le roba el fuego a Zeus. Claro, y lo castigan con que un ave le coma, ¿no?, los intestinos. Pero gracias a él, mitológicamente, es que tenemos fuego, luz, etc. Simbólicamente, con la conciencia, ¿no? Se dice que es un mito similar, por ejemplo, al de Adán y Eva, ¿no? Que, claro, la ibris de Adán y Eva hicieron que nos expulsaran del paraíso, pero además
en el aspecto constructivo, nos da la conciencia. No sé si desde ahí un poco respondo la pregunta, ¿no? Y lo otro que tú preguntas tiene que ver con un consumo de drogas. Ajá. Claro. Ahí depende sí de la droga, ¿no? Pero cuando estamos hablando de drogas que puede tergiversarse el sentido, yo establecería siempre, primero, un sentido desde la conciencia, que la conciencia le otorgue un sentido, una intención al consumo. ¿No? Porque una de las variables que se veía ahí era la trivialización del consumo, es porque sí, ¿no? Es como pum, 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 y claro, y oye, un LSD, oh sí, oye, y un éxtasis, sí, bueno, ¿por qué no? Oye, y pum, como esta glotonería del consumo. Entonces ahí, lo primero que se podría establecer como para un consumo responsable, por así decirlo. No sé si sea una palabra un poco fuerte como que diga que el consumo es responsable, pero es como el sentido que se le dé. ¿Mm? Lo segundo, que tiene que ver con el sentido ritual. ¿Mm? Pensando que, a ver, si yo me pongo en la posición de no consuman drogas, lo más probable es que consuman igual. Entonces, ya que van a consumir, háganlo con sentido, en un sentido ritualístico y con mucha conciencia de que el uso te lleva al abuso y de que el abuso, lo más improbable, es que se quede en abuso, si es que no tomas conciencia. Y que del abuso se pasa a la dependencia, ¿no? Es como lo que se hace muchas veces en prevención, ¿no? Que se hace sensibilización del consumo. Es decir, ojo, mira, si tú tienes una dependencia, o sea, si tú desarrollas una dependencia, es una patología. No hay vuelta atrás en esto. Es como si tú desarrollas una diabetes, es porque tuviste varias advertencias antes a que finalmente tengas diabetes. Y cuando tienes diabetes, tenés diabetes para el resto de tu vida. La puedes mantener, controlada, pero tienes, ¿no? Entonces, ¿hay... Max, ¿me ves qué? Aló. ¿Cuál sería para ti como la hibris social más peligrosa? O con la con peores consecuencias. Uf. Haciendo la última parte del video quedé como con una sensación de harta desesperanza, ¿no? De la cual todavía no me logro desprender del todo. Una de las que más me llama la atención es como de los recursos planetarios. Como creer que el planeta es infinito y que los recursos son infinitos y que el agua es infinita, ¿no? Como que hay cierta conciencia racional de que el agua es escasa. Hay poca conciencia emocional y hay poca conciencia actitudinal de que el agua es escasa, ¿no? Nos lavamos los dientes y está el agua corriendo. Entonces, claro, hay una conciencia parcial, que es el conocimiento. Y desde ahí creo que es una hibris tremenda, ¿no? Como creer que todo viene. Todo viene, si, oye, deja que fluya. Todo viene. Creo que ahí hay una hibris porque hay un no ver. Hay un no ver nuestro lugar en el planeta, ¿no? Que el planeta pasa así y nosotros desaparecemos, ¿no? O sea, nosotros no somos un impedimento para que el planeta siga funcionando.
Probablemente cuando si ocurre alguna catástrofe o quizá una sola catástrofe o progresivamente y nosotros desaparezcamos, el planeta va a seguir funcionando, ¿no? Entonces, como esa ibris de creernos superior a la naturaleza. Es una opinión personal desde ahí, ¿no? Pero que finalmente las distintas ibris que aparecían en el último video se unen, ¿no? La codicia, el querer más, el querer comprar, ¿no? El gastar más recursos, la cultura de lo desechable. Como el avance siempre es, o el progreso siempre es en línea recta y ascendente. Como esa cosmovisión, ¿no? De que el progreso siempre es hacia arriba y derecho. Eso es progreso. Como esa concepción creo que es una actitud de ibris muy peligrosa. Y que además, esto es una pequeña reflexión, ¿no? Además creo que todos nosotros lo intuimos, eso. Hay una parte de nosotros que lo intuye y que a veces nos contactamos con eso. Y que cuando más aparece, por ejemplo, apareció mucho en el 2000, apareció mucho en el 2012, y lo proyectamos, curiosamente proyectamos, ¿no? Queremos que un meteorito nos destruya, o que los extraterrestres nos destruyan, o que un maremoto nos destruya, porque no somos capaces de decir, oye, la cagada que tenemos ahora, nosotros tenemos que destruirla. Nosotros tenemos que cambiarla, ¿no? Entonces proyectamos eso afuera, ¿no? Un mecanismo tan propio del ser humano, ¿no? Como la proyección. Entonces lo ponemos afuera. Que otros vengan a solucionarlo el problema, aunque sea desde Némesis. Pero ¿qué otros? ¿Víctor? Sí. Lo que me choca un poco es ver esta cierta linealidad entre ¿Perdón? la cierta linealidad que hay entre Ibris y Némesis. La cierta Linealidad. linealidad. Y sentir Sí. que en la vida cotidiana las cosas no son tan lineales, sino que son un poco más circulares. ¿Cómo a través de un proceso de conciencia, cuál es el otro o la otra mirada de que esta Ibris nos puede aportar? Más allá de Gracias. llegar a una Némesis. Buena pregunta, Víctor. Porque, ¿qué es lo que ocurre acá? Justamente como polarizamos la libertad y entendemos que la libertad no tiene nada de dependencia, la separamos. Pero lo que tú estás diciendo, Víctor, es justamente el trasfondo de esto, que esto no está separado, esto es esto. ¿Conocen este símbolo, no? Y nosotros somos quienes hacemos así. Es cuando yo les decía, oye, nosotros somos libres, pero también estamos determinados, también tenemos un destino. En ese sentido, también somos dependientes. Dependemos de nuestro contexto histórico, dependemos de que somos hijos de, dependemos de que nacemos en Chile, estamos en Chile, etcétera, etcétera. Así como, y desde el sentido más profundo también del destino. Pero los separamos, ¿no? Creemos que la libertad va solita. Y ahí está el peligro. En entender que son aspectos separados y no son un continuo, sino que son opuestos complementarios. Ahí está, ¿no? Estos son opuestos complementarios y que el símbolo del Uroboros sintetiza lo que la separación. No sé si ahí respondo a tu pregunta, Víctor. O si te surge otra. ¿De qué? ¿De qué es la contraparte? Es el orden, ¿no? Pero un orden que, por eso dice en la presentación, ¿de qué es la justicia antes de la justicia? No es un arquetipo, ¿no? No es como que cada cosa es tu lugar y entonces salgas de tu lugar porque ahí estás correctito. No, es como saber profundamente cuál es tu lugar en el universo. A través de ser libre y a través de saber que tienes un destino. Ese es de qué, ¿no? Es el principio sagrado del orden. Orden con mayúscula, ¿no? Orden cosmogónico.
Sí, allá. Una última pregunta. Última. Daniela. Mi pregunta tiene que ver con esto de la búsqueda del sentido como del consumo, porque uno ve que hoy en día la sociedad, tanto publicitariamente como lo que el Estado propone, o por lo menos acá en Chile, es dile no al consumo, dile no a las drogas, desde la prohibición. Ajá. ¿Qué propones tú, volviendo al sentido ritualístico, cómo debería ser orientado el uso de las drogas, dado que has dicho que no está el problema en usarlas, Ujú. pero a nivel social uno escucha no lo ocupes? Básicamente, yo siento que el problema con la forma en que se consume hoy en día drogas es la baja percepción de riesgo que se tiene. ¿Mm? Es como que, oye, si tomáis una cerveza no te va a pasar nada. ¿No? Si tomáis un vino no te va a pasar nada. Si te fumáis un pito no te va a pasar nada. Es como eso es peligroso, ¿no? Que viene antes de ritualizar el consumo o de darle un sentido. ¿Mm? Porque claro, puede tener un sentido, pero mi percepción de riesgo es baja, ¿no? Yo iría a algo mucho más fundamental, más básico, que tiene que ver con la educación. ¿Mm? Y lamentablemente, muchas veces se trabaja la percepción de riesgo a través de el castigo, ¿no? Como a través de eso es malo, ¿no? A través de un juicio de valor. Yo se lo digo porque trabajé algún tiempo para Senda. ¿M? Y desde ahí nosotros veíamos cómo se hacían ciertas psicoeducaciones en los colegios, que si bien no era toda así, por supuesto que no, pero sí tenía un matiz como de demonizar el tema de las drogas, ¿no? Y claro, si el niñito chico, 4, 5, 6, 7 años, le dicen, la droga es mala, te va a hacer mal, mira cómo te daña aquí, mira cómo te daña acá, mira tus pulmones, mira tu corazón. Claro, dije, chuta, qué peligroso. Pero después se va a la casa y ve al hermano grande que lo pasa increíble en un asado tomando alcohol, se le produce una contradicción básica, ¿no? Entonces, en esa educación no está. ¿Por qué no decir, oye, ¿sabéis qué? Si te tomáis una, dos cervezas, una, dos copas de vino, pucha, sí, pues te vas a relajar, quizás te pongáis un poco más chistoso. ¿Por qué no? Si eso sucede. ¿Mm? ¿Por qué te vamos a decir, oye, si te fumáis un pito, bueno, puede que te relajís, pero también puede que te dé una crisis de pánico? ¿No? Como abrir el tema, así sin tapujos, ¿no? Porque finalmente, este cabro va, se toma una cerveza y dice, oye, no me sentí ni mal, me relajé, lo pasé bien. Es mentira lo que me dicen en el colegio. Entonces, claro, desde ahí partiría, ¿no? Pero eso requiere como también, es complejo, ¿no? Porque requiere una amplitud a abrirse al tema de las drogas. ¿Mm? Sin demonizarlas, sin idealizarlas, porque ahí de nuevo entramos en esta polarización, ¿no? Idealización, demonización o devaluación, siendo que pueden ser las dos. Eso. La última pregunta. Felipe, te quería preguntar, ¿qué pasa cuando la sociedad, el sistema económico, la publicidad y en parte la educación se sustenta a partir del exceso, de la desmesura? ¿Cómo, no sé, estoy pensando en la cantidad de posibilidades que tenemos, sobre todo en Chile, de tener tarjetas, de consumir, de endeudarnos, que eso, así como lo entiendo, representa una desmesura y un exceso de algo. O sea, yo no necesito tener 4 autos en mi casa o no sé cuántos computadores o eso. ¿Cómo en el fondo, se sale de eso si el sistema, la televisión, la economía y la política está constituida un poco a partir de eso y de hecho necesitan de eso para que nosotros seamos manipulables?
Es una muy buena pregunta la que tú haces, ¿no? Si tuviera la respuesta, probablemente me vendrían a buscar de la NASA, como he escuchado por ahí, a una persona que la han venido a buscar de la NASA pronto. Pero si tuviera esa respuesta, sería increíble, ¿no? Sí, cuando yo me hago esa pregunta, voy a una frase de Jung, ¿no? Que dice, si cada uno de nosotros tomase su propio grano de arena, la playa se queda sin arena. Creo que parte por la responsabilidad propia, individual, más que estar hacia afuera, ¿no? Y eso, súper humildemente, es la respuesta que te puedo dar. Porque no sé, porque por algo estamos metidos en este sistema y por algo hemos llegado a este punto en este sistema, ¿no? Pero desde ahí parte por ti. Parte por ti. Gracias.